todas y a todas a la mesa número 4, que lleva por título Intervenciones territoriales, megaproyectos y prácticas locales en el contexto de la crisis climática, que se realiza en el marco del primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. En esta mesa vamos a tener a 5 participantes. El primero de ellos, su nombre es Jesús Manuel Macías Medrano. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el CIESAS. Sus líneas de investigación son organización gubernamental para la prevención y atención de desastres, sistemas de alerta, organizaciones sociales y acciones frente a desastres, reubicaciones humanas por desastres. Su ponencia se titula Crítica global de la crisis climática. Entonces le cedemos el micrófono al doctor Jesús. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Gracias particularmente a quienes me hicieron la invitación, colegas organizadores de este coloquio. Y yo los felicito y me felicito porque con la invitación se implica la inclusión de un punto de vista que no necesariamente va con la corriente, digamos, dominante de lo que tiene que ver con cambio climático o la crisis climática. Entonces, pues muchas gracias y los felicito, lo reitero. Bueno, como son 20 minutos, voy a tratar de irme rápido porque en realidad hay muchísimo que comentar sobre este asunto de la crisis climática. Si pasamos a la siguiente. Esta es más o menos la idea de desarrollar en este tiempo, ¿no? 4 dimensiones de la crítica a la llamada crisis climática, cambio climático, calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Primero es discutir sobre cómo insertar este asunto de la crisis climática, cambio climático, en la esfera del pensamiento, porque quienes estamos trabajando en la academia, en la ciencia o en las funciones gubernamentales, tenemos ocupación con este asunto. La segunda dimensión son una cosa que les quiero plantear es lo que tiene que ver con las bases reales del clima, como cómo se entiende el clima, el tiempo, en fin, las cuestiones ambientales, etcétera. Porque es muy importante para cualquier discusión que queramos, digamos, elaborar en relación a esto que le llaman la crisis climática. En tercer lugar, voy a tratar de comentar algunos aspectos muy importantes que yo aquí le llamo las trampas de inducción de cambio, crisis climática, porque es algo extraño que en algo que se supone que es tan normal como el cambio climático y la influencia de las sociedades en el deterioro de condiciones ambientales, se den ciertas relaciones de manejos conceptuales, hackeos, etcétera, etcétera, que hacen ver que ahí hay algo raro y es importante que lo consideremos también y no nada más pensemos en reproducir esquemas, discursos, narrativas sobre el tema de la crisis climática. Y en cuarto lugar, si es que me da tiempo, voy a comentar a propósito del actual conflicto en Ucrania, todo lo que tiene que ver y lo que se puede relacionar con las respuestas que está dando Europa Occidental y Estados Unidos, Canadá, Australia, en fin, los países de ese circuito, digamos, de mando imperial, ¿no? Que del lado de Rusia le llaman el Occidente, ¿no? Y en el que nosotros en México, en América Latina, pues estamos insertos de alguna manera. Entonces, comentar esto con respecto al tema de las políticas que han estado promoviendo respecto al cambio climático, a la crisis climática, y para tocar un asunto que a mí me parece importante, que es el tema, no solamente el tema del peligro de una guerra nuclear, sino
las consecuencias que hemos tenido en la humanidad desde que se inventó la bomba atómica y los diferentes ensayos que se han hecho de bombas atómicas en la atmósfera y que se tienen muy silenciados, no se conoce mucho de ese aspecto, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, bueno, una cosa que les propongo que estemos de acuerdo es por qué hablamos de crisis climática cuando encontramos en las diferentes propagandas de organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales como todas las que están dentro de la ONU, que hay un cierto acuerdo en que cambiemos de hablar de cambio climático, porque al final de cuentas pues ya se ha hablado mucho y como que no tiene demasiado impacto. Eso se ha relacionado con el calentamiento global y la propuesta reciente es que mejor hablemos de crisis climática, porque esto ya implica una relación negativa del ser humano en el entorno que habita, en el entorno planetario, ¿no? Entonces, es importante señalar aquí que las discusiones que todo esto nos lleva, es que estamos hablando de cambios que se han inducido en el sistema planetario con repercusión climática, pero que se ha identificado una influencia negativa, totalmente negativa, de las sociedades. En consecuencia, pues esto quiere decir que el ser humano es destructor y destruye mucho de la naturaleza y que influye en un clima negativamente. Yo quiero decirles, afortunadamente, pues bueno, afortunadamente tengo ya muchos años en la profesión y recuerdo muy claramente cuando era un joven estudiante de licenciatura, cómo también nos enfrentábamos a estas discusiones cuando tuvo un auge muy importante el ecologismo en Europa y influyó en Estados Unidos y un poco estaba llegando a México el ecologismo como un movimiento político. Y había una discusión ahí ya desde entonces en el sentido de cómo atribuirle al ser humano la culpa de los males ambientales. Y recuerdo un texto que fue muy famoso en ese entonces, que decía que hay una trampa aquí porque a todos los seres humanos nos ponen en el mismo barco, como si todos tuviéramos igualmente la misma culpa del deterioro ambiental. Y entonces eso habría que verlo con cierta calma para ver si es tan cierto. Pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Y abordo rápidamente este asunto de la esfera de pensamiento, ¿no? Lo que nos hace estar involucrados en toda esta discusión del cambio climático, de la crisis climática, los aspectos ambientalistas, y que yo sugiero que por lo menos pongamos en cuestión esta cosa que se ha difundido tanto y que tenemos tan ya en todos los días, en las noticias, en los medios de difusión, en la parte académica, que es la que me toca trabajar todos los días o estar dentro de ella todos los días. Tenemos el cambio climático en todos los aspectos, la crisis climática, etcétera, etcétera. Y lo que es muy visible es cómo el financiamiento de muchos esfuerzos de investigación tiene como etiqueta de uso el tema de los peligros climáticos, el cambio climático y todo ese asunto. También quiero decirles que afortunadamente yo inicié las investigaciones sobre desastres, porque en realidad ese es, como lo decía la compañera Constanza en la presentación, esa es mi línea principal de investigación desde por lo menos 1985, cuando ocurrieron los desastres en la Ciudad de México y en otras ciudades como Ciudad Guzmán,
con esos sismos del 85 que fueron no solamente muy destructivos, sino que fue un golpe en la conciencia de los mexicanos, porque no sabíamos que nos pudiera pasar semejante desastre con semejante sismo o semejantes sismos, ¿no? Desde entonces he hecho investigación en una institución en la que me honro de pertenecer, que es el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, y lo digo porque es una institución en la que hemos tenido una absoluta libertad de investigación y esperamos seguirla teniendo. Entonces ahí hemos podido desarrollar diversas investigaciones sobre desastres y como mi perspectiva ha sido tener una formación, digamos que multidisciplinaria, entonces he podido ver cómo hay cierta necesidad de atender las amenazas naturales, por un lado las amenazas antropogénicas, y poderlas distinguir de lo que son esas amenazas con respecto a lo que es una cierta condición del desastre, ¿no? Entonces, imagínense desde 1985 un énfasis a partir de 1992 con un desastre muy memorable en la ciudad de Guadalajara, con unas explosiones, ahí sí, de orden antropogénico, pero pudiendo trabajar y entrando a las discusiones sobre lo que representan las relaciones humanas con un entorno ambiental que está repleto de amenazas, ¿no? Entonces, poder distinguir, como les decía, lo que representan las amenazas y lo que representa el papel de la sociedad o el vivir de la sociedad en este contexto natural, porque los seres humanos, en mi convicción, somos naturaleza, parte de la naturaleza, etcétera. Somos naturaleza contundentemente. Entonces, en ese sentido, ha sido muy importante poder ver cómo a lo largo de estos años ha habido una influencia notoria en el campo de estudios de desastres con el tema del cambio climático, ¿no? Porque efectivamente la mayor parte de las amenazas que generan condiciones desastrosas son amenazas que tienen que ver con el clima, ¿no? Con el clima combinado con la topografía, con la hidrología, etcétera, etcétera, ¿no? Los famosos ciclones tropicales, huracanes, en fin, los tornados. Tengo el privilegio de haber empezado investigaciones sobre tornados en México y en parte también en América Latina, pero principalmente en México con una perspectiva no ya de desarrollo meteorológico, sino como amenazas potencialmente desastrosas. Entonces llama la atención cómo se ha difundido poderosamente esta idea del cambio climático y etcétera, etcétera, utilizando la infinidad de instrumentos que tiene, digamos que los poderes internacionales, como son los asideros del desarrollo científico, ¿no? Las organizaciones científicas, las organizaciones gubernamentales, etcétera, etcétera, y cómo imponen una agenda. Y además imponen agendas con ciertos discursos, ¿no? Y el discurso básicamente es que en el asunto del cambio climático todos somos culpables y hay que generar remedios porque si no todos nos vamos a morir, ¿no? Yo insisto aquí, seguiré insistiendo en el hecho de que cuando hay una culpabilidad, la antropogenia así general, pues no hay una dilución de diferentes responsabilidades. Y esto lo relaciono también con otra serie de esfuerzos que leyendo, por ejemplo, lo que dicen algunos sociólogos rusos, porque es importante de repente abandonar esta esfera del dominio del conocimiento occidental y ver lo que se produce académicamente en otras latitudes no necesariamente dominadas por nuestras condiciones, digamos, occidentales, ¿no? Observan que en el occidente, es decir, y aquí nos toca a nosotros, hay un cierto énfasis de las clases dominantes, de los intereses dominantes, dicen ellos, por imponer una nueva ética, así le llaman, ¿no?
esta ética que tiene que ver con asuntos de derechos humanos, con asuntos ambientales, y que están encubriendo algunas cosas también que son interesantes de discernir. Para empezar, el tema de la culpabilidad. Luego voy a tocar el asunto del antropoceno y etcétera, ¿no? O el capitaloceno, que también es muy importante y por sí mismo requiere indagación y requiere investigación. ¿Por qué se hacen ese tipo de propuestas conceptuales, ¿no? Bien, entonces, este asunto de introducir ideología, muy importante. No recomiendo, o más bien yo recomendaría que a todos los colegas interesados en estos temas, sí le den un espacio elementalmente crítico a por qué estamos metidos en esta discusión y en este tema. Hago nada más una breve digresión al asunto para ilustrar la dimensión de esta problemática. Por ejemplo, ayer me conecté al coloquio y capté el pedazo de un video que presentaron en donde una colega, y esto lo digo con mucho respeto, una colega que hablaba sobre el tema de las migraciones y el cambio climático, ¿no? Y refería, por ejemplo, el caso de Centroamérica. Y como en muchos aspectos, se enfoca, se señala la culpa del cambio climático como el que induce movimiento de la población, ¿no? Me acordé inmediatamente que, por ejemplo, en el 2020 hubo un ciclón tropical muy desastroso que afectó Honduras y Guatemala. Entonces generó después migraciones. Pero yo tengo muy claro que hay muchos aspectos, sobre todo por lo que deriva de la reflexión sobre los desastres, que tienen que ver con cómo están hechas las sociedades, cómo se estructuran y cómo una amenaza cuando interviene puede generar una condición de crítica tal que a los seres humanos afectados por esa amenaza de repente no les queda otra más que emigrar, pero no tanto porque sea el asunto de la culpa del cambio climático o porque les avienten ahí un ciclón tropical, sino porque las estructuras de producción, las organizaciones de comercialización, los sistemas productivos en general son tan frágiles que una intervención ahí elemental, mínima, momentánea, de algún aspecto de alguna amenaza o expresión amenazante de un fenómeno natural, les genera semejantes conflictos. Pero el problema es el desarrollo de la sociedad, no tanto la situación ambiental, diría yo, ¿no? Porque ustedes saben la problemática centroamericana. Imagínense las sociedades rurales, las sociedades campesinas, con la afectación, inundaciones, en fin, pues para dónde se mueven, ¿no? En fin. Y es muy fácil siempre atribuir la responsabilidad del cambio climático, la responsabilidad que se regresa al conjunto general de la humanidad, etcétera, etcétera, cuando sabemos, y ya me adelanto para decir, que la humanidad no es homogénea y que hay quienes tienen mayor responsabilidad que otros y que el capitalismo tiene el propósito de generar de lucro, la ganancia, etcétera. No es su objetivo primario destruir el entorno, de manera que puede también tener una importancia muy grande en la generación de empresas muy importantes que producen energías limpias, ¿no? Es decir, el capitalismo nos lleva a eso y para el capitalismo también es, para las empresas, en este sentido, les es muy importante inducir este plano de responsabilidad para que las sociedades vayan migrando a eso que llamaron la transición energética, que vamos a ver luego qué nos dice el conflicto actual en Ucrania y Rusia. Sí, el siguiente asunto de la dimensión que yo quería plantearles tiene que ver con cómo entendemos el tema climático, ¿no? Para cuando hablamos de crisis climática o del cambio climático o del calentamiento global, etcétera, etcétera. Yo les sugiero que reflexionemos en ese sentido y veamos que
Lo que se ha hecho para conocer las modificaciones del clima sobre el planeta de la Tierra tiene un énfasis muy importante en cierta determinante estadística, ¿no? Hay estudios de paleoclimas, etcétera, etcétera, que con base en ciertos rasgos de muestras, digamos, que se identifican de hace muchos años y ciertas características y ciertos contenidos van deduciendo condiciones ambientales y desde luego el tema del clima. Y otra cosa también muy importante es que desde que se generó en las sociedades las posibilidades de medir las variables atmosféricas, pues estas se traducen en términos cuantitativos y se manejan a final de cuentas en términos estadísticos. Actualmente hay un gran manejo de modelos matemáticos que tienen esa raíz, ¿no? Entonces, si ustedes platican con un campesino, ¿no? Me estoy refiriendo a mis colegas antropólogos, para ver cómo ve el clima y cómo explicaría el entorno, el clima o el tiempo, como también le dicen los científicos de la atmósfera, verán que hay otro tipo de explicación, ¿no? Cualitativa de los fenómenos, se remiten a las estaciones del año, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en la academia, estamos ya influidos por el tema de la estadigrafía y los modelos. Así se ve el clima. Y entonces esto es muy importante porque ese es el proceso, digamos, la forma de procesamiento del entendimiento climático. Y hay algunas cosas que tenemos que comprender porque en el fondo es una forma de entender que deja muchos vacíos de entender los fenómenos atmosféricos, ¿no? Por eso es que muy recientemente se descubrió la capa de ozono. Hay ciertas ideas de cómo está dividida la atmósfera. Hay un impulso muy importante en el entendimiento de la química de la atmósfera. Actualmente lo que domina más en la comprensión de los fenómenos meteorológicos y atmosféricos es la física de la atmósfera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y en esto es donde, desde luego, se basa la cuestión de la comprensión y la discusión sobre el clima, los cambios, los contenidos, etcétera, etcétera. La creación del panel internacional, panel intergubernamental para el cambio climático, tenía esa característica esencial. Luego fueron incorporando otro tipo de especialistas, etcétera, etcétera, pero hay ese dominio. Y con esto pasaría a la tercera dimensión de lo que quiero señalar en esta situación crítica, que son lo que yo llamé las trampas del cambio climático o de la crisis climática o de la epistemología, digámoslo así, de la crisis climática. Aparte de lo que ya he estado señalando de esta injusta atribución generalizada del cambio o de la culpa del cambio climático a la sociedad, al ser humano, tenemos una cosa que es muy importante y que hasta donde yo ubico, en México no hay mucha difusión de lo que se llamó en el año 2009 el Climagate o el Watergate climático. No sé si, bueno, supongo que algunos de ustedes habrán tenido alguna información y tal vez alguna familiaridad con ese asunto, pero lo que es un hecho es que ese lapso más bien ese fenómeno, pasó como desapercibido en nuestras condiciones en México y desde luego en los discursos formales y oficiales del cambio climático. Pero, en fin, lo que dejó ver ese episodio es que los científicos de la unidad climática de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, que eran los encargados de almacenar toda la información climática,
estaban viendo que había datos que no apuntaban al tema de que el calentamiento atmosférico estaba subiendo, sino que al contrario encontraban datos contradictorios, y intercambio de correos electrónicos y documentos entre varios científicos de esta unidad y de otros países mostraron que había una cierta trampa y una intención de manipular los datos para mostrar que había una alza en las temperaturas de la atmósfera, ¿no? Entonces se armó un lío tremendo, mediático en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y así como se armó también ese lío, esa discusión, también se armaron esfuerzos por aplacarlos y por justificar esta captura de conversaciones, pues que no eran muy, digamos, apegadas a la ética del trabajo científico, ¿no? Y eso lo pueden ver incluso hay una denuncia que en Google, cuando ustedes hacen alguna búsqueda al respecto, siempre se encuentran con tremendas dificultades. Y en efecto, los emails originales ya no se encuentran disponibles, ¿no? Hay que conseguirlos, pues, con quienes en el momento, en el 2009, finales del 2009, pudieron conseguirlos, ¿no? En fin. Voy a terminar porque creo que ya me estoy pasando y le agradezco a Constanza su paciencia. Voy a terminar diciendo una cosa. Yo tengo en el CISAS un proyecto activo sobre el tema de la protección de la población civil en las ciudades fronterizas de México en el caso de que hubiera un ataque nuclear a los Estados Unidos. Entonces, trabajando sobre la documentación de los diferentes escenarios, tal, me encontré hace poco, bueno, no hace ya ni tampoco, hace un par de años, con un documento, un artículo científico que hablaba de una simulación de una guerra nuclear utilizando armas de baja potencia nuclear. La simulación era entre la India y Pakistán. Y entonces lo que señalaba es que las repercusiones de una guerra nuclear limitada afectaba la atmósfera de tal manera que se generaban unas condiciones ya de desastre y de amenaza para la existencia humana. Yo inmediatamente me lo relacioné con el tema de los ensayos nucleares, como lo mencioné al principio de la plática, y la verdad es que me dio pavor ver la dimensión de esos impactos que debió haber tenido los ensayos nucleares sobre nuestra atmósfera y sobre lo que conocemos poco. Y lo que me pareció muy curioso es que coincidió no solamente el tema del cese de los ensayos nucleares con el impulso importantísimo al tema del cambio climático y la culpa de los seres humanos, ¿no? Termino nada más diciendo, si nos damos cuenta, cuando se habla de antropoceno y luego cuando se habla de capitaloceno, yo lo que les comento, los invito y los provoco, es para que reflexionen por qué antropoceno, cuando los estudios para definir las eras geológicas, etcétera, etcétera, tienen una cierta lógica, una cierta metodología. ¿Por qué introducir este asunto, este término en esta discusión? Igual cuando hablamos de capitaloceno, que es un poco más claro, ¿no? Cuando se señala realmente al sistema capitalista como un sistema que funcionalmente ha servido para depredar no solamente a los seres humanos, sino al entorno. Bueno, con esto termino, Constanza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la siguiente ponencia. Esta está a cargo de Edith Barrera Pineda. Ella hizo la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Tampere, Finlandia. Es profesora adscrita de la Universidad de Mar Campus en Huatulco. Las principales líneas de investigación que aborda son los saberes tradicionales, energías limpias y comunidades indígenas en Oaxaca y feminismo en la RRII.
Y el título de su ponencia es el análisis del discurso crítico y el discurso verde internacional. Bueno, si le damos vamos a hablar, dado que la tónica de la mesa 4 es políticas y discursos gubernamentales en torno a la crisis climática. Bueno, en mi caso voy a hablar sobre el análisis de los discursos críticos y la falacia, de una vez lo voy diciendo, de las energías verdes. Entonces, le podemos dar a la siguiente, por favor. Bueno, por razones de tiempo, no voy a poner el video del discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero sí me gustaría, bueno, de todas formas, creo que esto lo pueden ustedes escuchar posteriormente. Me parece que la diapositiva se queda ahí, donde todos podemos hacer uso de la información. De todas formas, esto lo pueden encontrar prácticamente en el YouTube. Y este discurso último que dio Antonio Guterres, sobre todo trata una fuerte crítica, principalmente a los países desarrollados, hoy denominados el norte global, y la relación, como bien lo han explicado algunos colegas en este coloquio, la relación desigual que existe con el sur global, ¿no? Entonces tenemos esta relación entre el norte global y el sur global, en donde el norte global, efectivamente, como lo decía el colega de la exposición anterior, pues llevan el dominio del discurso, y este es evidentemente utilizado también en los grandes organismos intergubernamentales, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Banco Mundial, llámese incluso Naciones Unidas, en donde ellos hacen justamente esta agenda, que es la agenda internacional, con base en sus propios intereses. Entonces, parte de estos intereses, como lo vimos unos años atrás, antes, evidentemente, de que todo esto pasara, estoy hablando sobre todo de la guerra de Ucrania, que vino a cambiar el panorama, se tenía, ¿no?, este fuerte discurso, sobre todo de implementar lo que ellos denominaban como el desarrollo sustentable. Esto viene prácticamente de a mediados de la década de los 80, pero que sobre todo en nuestro siglo, pues va a ser una premisa dentro de la agenda internacional. Como repito, ellos mismos la van haciendo, ¿no? Van colocando ahí los temas en la agenda internacional de acuerdo a sus intereses, y entonces colocan el tema de las energías verdes como una de las prioridades para el desarrollo sustentable. Y sobre todo, bueno, dentro también del manejo del discurso del cambio climático, pues sobre todo va a ser la Unión Europea en su conjunto la que se va a colocar como el principal agente de la RI, las relaciones internacionales, para impulsarse a sí misma y poder ingresar a los diferentes mercados que en su momento aún no habían aperturado a este nuevo tipo de inversión. Entonces fue justamente a partir de esta colocación de este tema en la agenda internacional y por parte sobre todo de la Unión Europea, que se veía a sí misma o se ve a sí misma como una de las líderes en cuanto a llevar el tema de las energías renovables, con el discurso de justamente disminuir el cambio climático y encaminarnos hacia un desarrollo sustentable en donde se supone que todo iba a estar aparente mejor, ¿no? Como si fuera una panacea. Así prácticamente lo presentan los grandes organismos intergubernamentales, y por supuesto que es el sur global el que se tiene que empezar a adaptar a estas supuestas nuevas transiciones energéticas, que en realidad estamos hablando del acaparamiento de los mercados. Fue así como arriban las energías verdes a México. Prácticamente no existía una ley, se hace la LAERTA, que prácticamente fue por allá de la década de Calderón, se implementa esta ley, pero no así un ordenamiento. No existe un ordenamiento, y sobre todo en el estado de Oaxaca, sobre la inversión de las energías renovables, particularmente el caso de las energías eólicas en el istmo de Tehuantepec. Entonces, cuando arriban a estos nuevos mercados bajo el eslogan del discurso del desarrollo sustentable, disminuir el cambio climático a través de la panacea de la implementación de las energías renovables,
pues viene justamente de arriba hacia abajo, ¿no? El famoso esquema de top-bottom o la imposición de este discurso del norte global. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un nuevo capital, estamos hablando de el acaparamiento de mercados incipientes y bueno, América Latina junto con otras latitudes como el África, aunque no tanto, y el sureste asiático, pues se convierten prácticamente en estos nuevos mercados. Entonces, si me pueden apoyar, por favor, con la tercera presentación. La siguiente, por favor. Ahí prácticamente tenemos en pantalla los objetivos del clima y la energía, que es la ruta verde que se va a presentar por parte de la Unión Europea. Pero es interesante observar que la Unión Europea no únicamente nos está hablando de la energía hacia adentro del continente europeo, sino que también lo va a proyectar hacia afuera. Es decir, va a ser parte de su política exterior, tanto de una política energética como de una política en el medio ambiente. Entonces van a ser un tándem y así es como opera la Unión Europea. Dice, bueno, si vamos a hablar de energía, tenemos que hablar de medio ambiente. Entonces los pega estos dos temas, hay que recordar esto, y entonces ella traza sus objetivos del clima para el 2030 y para el 2050. Y entonces es interesante porque en su discurso, la actual presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, ella nos dice antes de la guerra de Ucrania que prácticamente la Unión Europea iba a ser el primer continente a nivel planetario descarbonizado. Es decir, que no van a emitir para el 2050 ni una sola emisión de dióxido de carbono. Y lo anuncia incluso en un TED Talk, que se me hace así también súper cómico, vamos, que se quiere justamente colocar, ¿no? Como nosotros, los europeos, como siempre, los civilizados, los más avanzados, los vanguardistas, los que realmente nos preocupa el planeta y damos esta tecnología al planeta, ¿no? Como siempre colocándose ahí como punta de lanza y van marcando la ruta y casi de síganme, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van construyendo justamente estos discursos y cómo los van implementando, no únicamente en las diferentes agendas de los distintos foros internacionales, sino incluso cuando lo hacen dentro de mercados incipientes, insisto, como fue el caso en su momento del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Entonces todo esto se cocina literalmente en los grandes foros y la que lanza o se mira a sí misma como una líder va a ser la Unión Europea. Y esto es muy interesante, sobre todo en la actualidad, cuando Ursula von der Leyen nos dice, bueno, la descarbonización prácticamente dentro del mercado europeo y el continente europeo, ¿no? Entonces ella dice que va a ser para el 2050, pues vamos a ver quiénes quedan vivos para entonces, para realmente comprobar si lo van a lograr o no. Y sobre todo, bueno, ahora con la coyuntura internacional observamos que muchas cosas evidentemente han cambiado, seguirán cambiando, porque estamos ante una tremenda transición y sobre todo una lucha ya muy, pues más que visible, ¿no? Por quién domina qué y sobre todo también quién domina en ciertas fronteras, porque sabemos que los europeos, bueno, siempre han penetrado en el continente africano, pero desde que fue China la que ha ampliado más y la que ha incursionado sobre todo en los diferentes mercados, pues le ha ganado hasta cierto punto también el territorio en ese sentido a los europeos. Y bueno, a los Estados Unidos no sería, ¿no? Entonces, esta viene siendo más o menos el panorama y el manejo de los discursos. Si me apoyan en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que viene a suceder? Insisto, les dejaría a cuenta que escuchen el discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque ahí hace esta fuerte crítica, no únicamente al norte global, sino que también nos habla hoy en día del enriquecimiento, sobre todo por parte de las empresas petroleras estadounidenses que son comercializadoras, no necesariamente productoras, son sobre todo comercializadoras, y de cómo ha aumentado exponencialmente, lo vivimos creo que prácticamente todo el planeta diariamente,
cómo ha aumentado los precios de los hidrocarburos y esto evidentemente pues nos pega a nuestro bolsillo, ¿no? Vivimos prácticamente también a nivel planetario una tasa inflacionaria en donde efectivamente, y repito como lo dice en su discurso Antonio Guterres, pues este enriquecimiento está basado en el empobrecimiento de países y de comunidades. Y ya estamos hablando también de países y comunidades incluso dentro del propio continente europeo, que se supone que tienen unas altas tasas de ingreso. Bueno, ahora está golpeando muchísimo a los bolsillos, evidentemente, de los europeos de a pie, como nos llamamos, y por supuesto vemos el caso de Sri Lanka, en donde ya están al borde sin un gobierno, los precios del petróleo pues se dispararon, hubo un desempleo tremendo y bueno, prácticamente se repite Venezuela, ¿no? Que bueno, hacia el final tocaré ese punto. Pero lo que quiero resaltar justamente con esta diapositiva es el exponente de los beneficios que han recibido a partir de esta crisis, no únicamente por la invasión que ha hecho la Federación Rusa hacia Ucrania, sino esto, y como lo dicen muchos politólogos, entre ellos Samir, que es de la India, nos dice, bueno, no olvidemos que finalmente el alza sobre todo se debe a las sanciones que ha impuesto el norte global hacia la Federación Rusa, ¿no? Pero sanciones vamos a ponerlo muy entrecomillado y entre paréntesis, porque aquí realmente quienes están enriqueciendo son justamente las grandes petroleras, ¿no? Estas sanciones realmente sí han diezmado un poco el mercado efectivamente de Rusia, sobre todo dada esa tremenda interdependencia que existe entre ambos, pero el manejo del discurso prácticamente es, por culpa de la Federación Rusa, estamos como estamos. Bueno, habría que matizar, ¿no? Porque evidentemente en una guerra no hay solamente una parte la que es culpable, sino que también tiene y lleva algo de culpa la otra parte. Si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vemos justamente la tasa de inflación que se ha exponenciado, sobre todo en el sur global. Observamos también una tremenda crisis en la cual ahorita está Argentina. Prácticamente nos hace recordar las crisis durante el periodo de Menem. Están con una tasa inflacionaria muchísimo más alta que la que tenemos aquí en México y que hemos estado sosteniendo prácticamente todos los mexicanos, a pesar de sí la intervención del Estado. Y esto ha pasado también en Europa. Hay una fuerte intervención por parte del Estado para más o menos amortiguar la tasa inflacionaria en los países y que conste que estamos bajo el supuesto de una política económica neoliberal, en donde aparentemente es el mercado el que equilibra prácticamente estas crisis, ¿no? Pero aquí en este caso sí hay una fuerte intervención, que de hecho en la Unión Europea ya están horrorizados porque dicen, bueno, si hay una fuerte intervención por parte de los gobiernos, quiere decir que estamos incluso rebasando los porcentajes que se han puesto en la zona euro para la deuda pública. Entonces, esto ya se rebasó y sobre todo lo estamos viendo ahora en el caso alemán, que va a entrar, de hecho, ya en una muy fuerte recesión y pues esto va a golpear prácticamente la economía de todo el continente. Por eso es que muchos mandatarios estaban un poco nerviosos en qué tanto podían sancionar a la Federación Rusa dada esta tremenda interdependencia. Le damos a la siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado entonces en los discursos? El discurso ha cambiado muy interesante porque dejamos de hablar de un desarrollo sustentable que se venía poniendo en las agendas internacionales y donde más se daba el apoyo, subsidios, por supuesto, a las empresas dedicadas a las energías renovables, sobre todo en el norte global, como fue el caso español, entre otros. Y cuando llegan a penetrar en los mercados como en los latinoamericanos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues llegan, arriban, y nosotros no tenemos ni siquiera una cobertura, no tenemos leyes, no tenemos ordenamiento, y simplemente arriban, acaparan los mercados, incluso hay el uso de coyotes para acaparar tierras,
¿no? Y posteriormente viene justamente esta lucha en los discursos, ¿no? Pasamos entonces, ahora que tenemos la crisis en Ucrania, se ha dejado a un lado el discurso del desarrollo sustentable y ahora se habla de un discurso de la securitización, incluso de la energía verde. Ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ya se había metido el discurso de la seguridad energética cuando fue precisamente la invasión de los Estados Unidos en Irak. A partir de ese momento empezamos a hablar de la seguridad energética, pero la seguridad energética en torno a los hidrocarburos. Ahora la Unión Europea cambia totalmente su discurso y mete la energía verde como parte de la agenda de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó el gran discurso del desarrollo sustentable? ¿Dónde quedó el discurso de la aplicación de las energías verdes o renovables? Que la realidad es que ninguna es realmente verde. ¿Dónde quedaron esos discursos? ¿Por qué ahora la Unión Europea, junto con el norte global, llámese Estados Unidos también, puntualizan que ya no es únicamente las energías verdes un tema de desarrollo sustentable, es decir, un tema de soft power, sino que ahora se asemeja y lo ponen al mismo nivel que las energías de los hidrocarburos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues estamos hablando evidentemente de una militarización para nosotros, para el sur global, de los recursos naturales. Estamos hablando de una seguridad, sí, pero para el acaparamiento de los recursos naturales, porque no olvidemos que cada una de estas energías aparentemente renovables, llámese eólica, solar, maremotriz, hídrica, etanol, que yo ahí tengo mis dudas, y la energía nuclear, que la meten como limpia aparentemente, sabemos que para la producción de todos los componentes, aún hoy en día se necesita de las energías tradicionales. Y bueno, ya también para poner énfasis en cómo cambian estos discursos, previo a la guerra, dentro de la Unión Europea siguen teniendo un tema ahí con Polonia, y se le sancionó a Polonia por seguir explotando las minas de carbón. ¿Por qué? Pues porque esto va en desacuerdo con la Ruta Verde de la Unión Europea, sobre todo su magnífico plan que para el 2050 es su completa descarbonización. Sin embargo, cuando vemos las sanciones, las penúltimas que se van hacia la Federación Rusa a partir de la invasión a Ucrania, observamos que la Unión Europea dice ya no vamos a importar el carbón por parte de la Federación Rusa. Entonces, esto es muy interesante porque nos hace pensar, a ver, el discurso de la descarbonización entonces únicamente se va a aplicar a la Unión Europea. Esto quiere decir que en otras latitudes, llámese Federación Rusa, llámese América Latina, África, etcétera, etcétera, sí van a continuar sobre la base del extractivismo. Esto quiere decir que entonces no lo voy a hacer dentro del continente, pero sí lo voy a hacer fuera del continente. Entonces, es ahí donde justamente van cambiando estos discursos. Y bueno, ya como regímenes internacionales en los grandes foros, pues tenemos justamente esto, cómo se delinean estos discursos. El último fue en el COP26, que no precisamente es un régimen, sino que ponen justamente la agenda y nos dicen, bueno, vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que implementar autos híbridos, ¿no? Sobre todo ya de no energías tradicionales. Vamos a implementar más energías renovables, tenemos que aumentar el uso de estas, la descarbonización, y vamos una serie de puras buenas deseos. Pero como dice Antonio Guterres, no les estás dando al sur global ni el capital humano, ni la transferencia tecnológica, y tampoco les estás invirtiendo. ¿De qué se trata? ¿Cómo el sur global quieres que se enfrente al cambio climático, que a la vez es el norte global quien más ha producido y ha contaminado, y pues que por ello son los países del sur global los que ahora se enfrentan justamente a estos cambios climáticos, y que vemos que la recuperación, como el ejemplo que ponía el colega sobre el huracán que llega a Centroamérica y que tiene efectos justamente no únicamente dentro de este espacio, sino que ha
también tiene sus efectos hacia los países que estamos alrededor, ¿no? Entonces, de eso es de lo que deberíamos de estar hablando, ¿no? De la responsabilidad compartida, de cuáles son realmente con lo que contamos en el sur global para hacerle frente al cambio climático. La agenda prácticamente ha cambiado. Ahora todo es seguridad. Seguridad de la energía renovable, seguridad en el cambio climático, seguridad de los recursos naturales, seguridad de las energías tradicionales. Claro, porque me conviene, porque entonces yo puedo justificar intervenciones, puedo justificar la militarización de los recursos naturales, puedo justificar una serie de intereses muy particulares y sobre todo de empresas. Ya no me da tiempo de abarcar, por ejemplo, ahora que se hizo la supuesta ley en los Estados Unidos, en donde ya se comprometen un poco más en el cambio climático, en proteger el medio ambiente. La realidad es que esa es una falacia. Habría que ver justamente qué se estipuló, las cláusulas, nada más como adelanto. Se le permite a las empresas petroleras por la próxima década seguir con sus seguir con su extracción y se congela a 10 años los parques eólicos. Esto en suelo norteamericano. Y se anunció con bomba y platillos, lo mismo que lo hizo la Unión Europea, sobre su aparente descarbonización para el 2050. Se anunció de la misma manera en los Estados Unidos y todo el mundo aplaudió como si eso de verdad fuera un avance. Hay que ver las cláusulas, hay que ver lo que está realmente detrás y sobre todo el fuerte lobby que hacen estas empresas, que sabemos que son las que principalmente son las que menos les interesa la transición energética, si es que verdaderamente estamos hacia ello. Y ya nada más para finalizar, si me apoyan con las últimas diapositivas, tengo ahí, por ejemplo, la siguiente, por favor, del análisis del discurso, ¿no? ¿Quién domina, quién domina el discurso? ¿Cómo lo impone? ¿A través de qué instrumentos simbólicos? En este caso, bueno, tenemos una fotografía muy interesante ahí, cuando se da este encontronazo y el manejo de los discursos, ¿no? Cuando ya arriban las eólicas al sureste mexicano, cómo responden ciertas comunidades indígenas, aluden, por supuesto, que a la no conquista del territorio, aludiendo precisamente a un colectivo histórico, que es la conquista española. Casualmente la mayoría de las eólicas, de las empresas eólicas que arriban al istmo son españolas, y aludimos a símbolos como las 3 calaveras, ¿no? Y es bien interesante porque cuando se da el encontronazo justamente de estos discursos, por ejemplo, a la lucha del territorio, la defensa del territorio, en grandes foros internacionales, y me ha tocado, ¿no? que discutimos justamente estos puntos, siempre me reclaman y me dicen, bueno, entonces, ¿qué? ¿Por unos cuantos comunidades indígenas vamos a matar el planeta? O sea, no se dimensiona, ¿no? Como que no ven más allá creen que ahí termina, ¿no? La discusión. La realidad es que es ahí donde empieza la discusión. Pues sería prácticamente todo de mi parte. Termino con la última diapositiva, que también es muy simbólica. Y no sé, si tenemos tiempo para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y una disculpa, pero de verdad, pues estas cuestiones digitales pues a veces suceden. Gracias. Gracias, Edith. Las preguntas las haremos al final, de que pasen todos los participantes. Les recordamos pues a toda la audiencia, tanto en Facebook como en YouTube, que pueden dejar sus preguntas y las podemos realizar al final. Ahora rápidamente pasaremos con Israel Felipe Solorio Sandoval. Él hizo el doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente entre sus líneas de investigación se encuentra política climática y energética, análisis de políticas públicas, procesos de integración regional y gobierno y asuntos públicos. Su ponencia se titula Extravismo en México y discursos gubernamentales en tiempos de crisis climática. El
el caso del proyecto integral de Morelos. Entonces, Israel, el micrófono es tuyo y te recuerdo que tienen 20 minutos. Sí, muchísimas gracias, Constanza, y muchísimas gracias a las y los colegas que me precedieron y a Carlos, que también va después de mí. Bueno, y gracias también a la gente de OCA, de la ENA, que nos ha invitado a pensar la crisis climática en este espacio tan interesante y tan diverso. Como ya lo decías, mi ponencia se llama Extractivismo en México y discursos gubernamentales en tiempos de crisis climática. El caso del Proyecto Integral Morelos, pensando en el título o en el subtítulo que nos convoca, en gran medida esta ponencia está centrado en pensar cuáles son los orígenes de la crisis climática. Y desde luego que, bueno, mucho de los orígenes de la crisis climática atraviesa por decisiones gubernamentales. En este caso, para América Latina en particular, y ya se ha mencionado en sesiones anteriores, es importante pensar la interrelación que existe entre extractivismo y crisis climática. Y ese es justamente uno de los objetivos que tratamos aquí en esta presentación, digamos, trabajando el caso del proyecto Integral Morelos, que es un proyecto de una termoeléctrica que se ubica en el vecino estado de Morelos, aquí cerca de la Ciudad de México. Les pongo mi Twitter, por si, y_Solorio, por si ahí también pueden hacer comentarios y preguntas. Y bueno, si podemos ir a la siguiente. Bueno, y nada más decir que no, está bien, muchísimas gracias, que es en el marco de un proyecto que le hemos llamado Populat, que hacemos análisis de marcos en torno a gobiernos populistas y sus políticas públicas. Entonces, lo que este trabajo trata de hacer es, primero, entender la interrelación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las resistencias socioambientales indígenas. Esto de entrada reconozco y reconocemos, porque este es un artículo que se escribió a 4 manos, que es problemático en tanto que no necesariamente las y los defensores del territorio indígena se consideran a sí mismos ambientalistas. Sin embargo, para el propósito de este artículo y para poder dialogar con la literatura relacionada, es que nosotros partimos de digamos, de esta paradoja de cómo se vinculan gobiernos progresistas de la región, y voy a poner entre comillas progresistas, con los movimientos ambientalistas indígenas. Y partimos de una premisa, de una paradoja, que es algo que se ha visto en casos como Ecuador y Perú, que por un lado tenemos gobiernos autoproclamados progresistas, que parte de su pérdida de popularidad se ha debido a la difícil relación con los movimientos sociales, particularmente indígenas, que luchan contra el extractivismo. Ya nos mencionaba la maestra Edith que ahí empieza la resistencia, y por eso es que justamente que para nosotros tomar en cuenta esta relación es fundamental para pensar la crisis climática. Ahora, esta presentación está basada en un trabajo escrito, y nosotros para poder desarrollar esta investigación partimos de una definición muy reducida de populismo. Y por eso es que lo consideramos como populismo, como un marco ideacional, y desde luego no lo pensamos como una perspectiva negativa hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino simplemente como un fenómeno discursivo, retomando las ideas de Paris Aslanidis, que desde luego también se basan en las del propio Laclau. Y bueno, lo que vamos a hacer es un trabajo pues de análisis de marcos al discurso de Andrés Manuel López Obrador en torno al proyecto integral Morelos, tratando de conocer cuál es esta interrelación que hay entre el discurso del presidente, hoy presidente de México, y su relación con los movimientos sociales, socioambientales indígenas, en este caso, la resistencia al proyecto integral Morelos. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, partimos de una paradoja que a mí me parece, ya mencioné, pero quiero remarcar. Se le ha nombrado a los gobiernos de la región como populistas
esto para algunos analistas, sobre todo de izquierda, puede ser visto como una forma de ataque por parte de la derecha en América Latina. Creo que cuando hablamos de extractivismo es importante pensar en estos ejes de posición política. Sin embargo, como decía, nosotros tomamos una postura simple, sencilla al respecto, simplemente al entender que los gobiernos populistas se dan por un fenómeno discursivo en el que estructuran el campo político. En este sentido, y es algo que se ha mencionado en los últimos 2 días de ponencias, podemos ver que una de las causas que ya nos mencionaba también la maestra Edith con esta fractura norte-sur, tiene que ver con cómo se desenvuelven las industrias extractivas, particularmente en el sur global, en nuestro caso América Latina y México. Y una paradoja, una problemática que vemos es que los gobiernos progresistas de la región no necesariamente han roto con las dinámicas extractivas, sino todo lo contrario. En muchos casos las han profundizado y quizá lo que le han dado es un ingrediente un tanto más social en cuanto a políticas distributivas, lo que llevó a algunos autores a hablar del neoextractivismo, pensando en que había un efecto redistributivo en estas políticas. Nosotros también omitimos este debate en tanto que nos parece que las diferencias entre extractivismo y no extractivismo son más de forma que de fondo, y por razones que veremos aquí. Sin embargo, es importante pensar que este es un contexto importante, sobre todo en un contexto en el que se piensa que estamos hablando de una segunda marea rosa iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sigue con Argentina, con Colombia, con Boric en Chile, ¿no? Y en ese sentido, pues en América Latina hemos tenido históricamente este problema de los gobiernos progresistas / populistas han, han sido acompañados, han llegado al poder gracias también al apoyo de poblaciones indígenas. Sin embargo, en el momento de gobernar, esto que se le llamó incluso la tensión creativa, no saben cómo resolver esta tensión entre la necesidad de impulsar el desarrollo. Al final de cuentas son gobiernos desarrollistas basados en el extractivismo, y cómo vincularse con los movimientos indígenas medioambientales. Y pues como mencionaba, casos de toda América Latina han apuntado que esto ha afectado, como el caso de Evo Morales, la aceptación pública de los diversos gobiernos populistas de la región. Si vamos a la siguiente, por favor. Ahora, si nosotros pensamos en Andrés Manuel López Obrador, y algo que nos costó mucho al momento de escribir este artículo, es hablar de Andrés Manuel López Obrador como un presidente de izquierda o de derecha. Creo que si nos ponemos en algunas posiciones, según el área de política pública del que estemos hablando, encontraremos diferentes hallazgos. Desde luego hay partes donde Andrés Manuel es progresista y partes donde él es conservador, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en su discurso relacionado al aborto o al movimiento feminista o al movimiento de defensoras de derechos humanos. Entonces, lo que podemos encontrar es que a pesar de que hay un fuerte impulso desde su partido político, movimiento Morena, por autodefinirse de izquierda, lo que encontramos es que el presidente López Obrador, a pesar de su crítica al neoliberalismo, encontramos que en gran medida sigue una ortodoxia económica. Tan es así que fue quien acabó dándole continuidad al TEMEC. De igual manera, podemos encontrar que su discurso hacia los derechos sociales no es el más progresista. Entonces, dejamos ahí, digamos, en el limbo si se considera de izquierda o de derecha. Simplemente consideramos a Andrés Manuel como parte de estos movimientos progresistas en la región que buscan dar una orientación más social a la política económica del país. Andrés Manuel no se distingue de gobiernos de la región en cuanto a que su base, digamos, su palanca para el desarrollo socioeconómico está en las industrias extractivas. Y la mejor prueba lo podemos ver en su política energética. El fuerte impulso a la refinería de Dos Bocas, que se convierte en el eje central del trabajo de Pemex,
el fuerte impulso a la extracción de hidrocarburos, y vemos cómo esta visión desarrollista, digamos, es una continuidad de muchas visiones que han acompañado a gobiernos progresistas de la región. ¿En qué se diferencia Andrés Manuel a gobiernos anteriores? Hay políticas sociales que acompañan estos proyectos extractivos, como lo podemos ver en Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que generan en cierta medida una redistribución. Como asterisco, es importante observar algo que un colega, Darcy Dentraul, ya observa también en varios artículos, es que hay una correlación entre dónde se sitúan los programas de bienestar. Están situados donde hay también megaproyectos de desarrollo extractivos, lo cual hace pensar que en gran medida también funcionan para desactivar las resistencias socioambientales a estos proyectos, ¿vale? Entonces, su discurso también antineoliberal, postneoliberal para algunos, ha hecho que le pongan bajo la etiqueta populista. Para esta investigación y para algunos colegas que trabajamos dentro de este proyecto, lo importante es que Andrés Manuel López Obrador divide absolutamente todo el campo político en dos campos antagónicos. Por un lado está el pueblo bueno, cuyas demandas son defendidas por el proyecto popular, y por otro lado tenemos a los conservadores, que siempre será una élite corrupta que ha afectado al pueblo históricamente. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, y yéndonos muy rápido, tenemos que pensar que el populismo es entendido como un fenómeno político empíricamente localizado en el discurso. A nosotros no nos interesan estas acepciones de populismo como estrategia, de populismo como una etiqueta negativa, sino la forma en la que se estructura el discurso. Y entonces podemos estudiar el populismo a partir de los marcos discursivos, que son estas encuadres con los cuales nosotros vemos la vida cotidiana y con los cuales remarcamos asuntos particulares, algunos eventos, algunas ideas. Y la mejor forma de pensar en los encuadres discursivos es hablar de la cuarta transformación. Ya estamos seleccionando 3 periodos de eventos en el tiempo que determinan por qué estamos viviendo este momento histórico, y es la forma en la que nosotros ya nos referimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vemos que los marcos, entonces, van a ser adaptativos, fáciles de comunicar y útiles para dirigirse a grupos. Yéndome rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en elementos teóricos, metodológicos, es importante pensar que con los marcos nosotros vamos a nombrar los problemas que nos afectan como comunidad, vamos a hacer una propuesta de solución a esos problemas y vamos a generar un marco motivacional para invitar a la gente a actuar. Esto va a ser útil para los líderes políticos. Y también pensar que dado que los líderes políticos utilizan los marcos para dirigirse a grupos sociales, pueden haber estrategias de convergencia que pueden ayudar a puentear entre diferentes marcos ideológicamente desconectados, amplificar un marco, a ampliar las fronteras de sus marcos discursivos, o bien transformar el marco cuando este marco que tiene el líder no resuena entre la población. Si vamos a la que sigue, por favor. Simplemente, y no me voy a detener, vamos a pensar entonces que lo que nosotros vamos a hacer es estudiar la declaración política como unidad de análisis, y para ello nosotros recolectamos datos de las notas de prensa de La Jornada, El Universal y El Sol de Cuernavaca, en un periodo que tiene que ver desde 2014 hasta 2019. ¿Por qué es importante este periodo? Porque este periodo tiene que ver con la visita de Andrés Manuel como precandidato a la presidencia desde el 2014 a Morelos, a un día después de la consulta que autoorganizó para saber si se llevaba a cabo o no el proyecto integral Morelos. La que sigue, por favor. Sí, muchísimas gracias. Entonces, si hay quien cuestiona
la visión desarrollista de Andrés Manuel López Obrador, le invito a que revise el Plan Nacional de Desarrollo, donde Andrés Manuel pone énfasis a los proyectos de gran escala como una forma de alcanzar el desarrollo económico y bienestar social. Tenemos el Proyecto Integral Morelos, tenemos la refinería de Dos Bocas, tenemos el corredor transísmico, tenemos el Tren Maya, tenemos varios proyectos que sin duda tienen un fuerte impacto ambiental y en la crisis climática. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que Andrés Manuel pone un énfasis en el desarrollo económico. Como mencionaba, hay una diferencia en tanto que dirige la renta hacia estrategias de desarrollo inclusivo y, importantemente, dentro de la política energética, Andrés Manuel ha enfocado las energías hacia renacionalizar la generación eléctrica y la producción de hidrocarburos. Y podemos encontrar cómo Andrés Manuel, a partir de los últimos 3 años, lo que ha ido haciendo es revertir esto que él dice, el desmantelamiento de Pemex y CFE. Lo que tenemos es un nuevo modelo de política energética que vuelve al Estado parte central de la cadena productiva, cuando gobiernos anteriores, particularmente Peña Nieto, se había dedicado a facilitar la privatización de estos sectores. Ahora, lo que aquí nos interesa es pensar qué vínculo guarda esto también con la crisis climática y con los conflictos socioambientales. Si vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es paradójico del Proyecto Integral Morelos? El Proyecto Integral Morelos nació bajo el cobijo de las energías limpias que ya se mencionaba en la presentación anterior. El Proyecto Integral Morelos fue primero concebido por Felipe Calderón Hinojosa. Desde el 2012 hay una oposición comunitaria, ahí hay un pequeño error de typo, disculparán, pero desde el 2012 hay una coordinación que es llamada el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Pueblos Tlaxcala, que luchan contra el Proyecto Integral Morelos por sus impactos socioambientales. Al ser integral, quiere decir que no solamente incluye las 2 plantas generadoras que necesitan de gas, y para lo cual se necesita un gasoducto que atraviesa por las faldas del volcán, lo cual afecta también, digamos, expone a riesgos a las comunidades que son atravesadas. Sino también necesita un acueducto de 10 kilómetros. Este acueducto implica afectaciones en la utilización del agua, pero también implica la contaminación del agua en territorios que son prominentemente agrícolas. Entonces, el Proyecto Integral Morelos encaja, por un lado, con la política energética de transición hacia fuentes de energías más limpias, en este caso gas natural, pero a la vez tiene una afectación socioambiental en los territorios donde se desarrolla. Si vamos a la que sigue, por favor. Esta parte, al ser más discursiva, y creo que me quedan 3, 4 minutos, simplemente trataré de trazar el desarrollo del discurso de Andrés Manuel. En 2014, como precandidato, Andrés Manuel fue muy claro al decir que México no era territorio de conquista para inversionistas extranjeros. Y remarcó la importancia de evitar cualquier destrucción del territorio o contaminación del agua. Hay un puenteo de Marcos en el sentido que necesitaba conectar con los pobladores de Morelos, en este caso lo vemos con el nieto de Emiliano Zapata, y en el campo antagonista ve una clara confrontación entre luchadores sociales y compañías transnacionales por el otro. Si vamos a la que sigue, por favor. La etapa 2 arranca en enero del 2019. Él sabe que el Proyecto Integral Morelos es fundamental para su política energética y ya como presidente empieza a hablar de las bondades socioeconómicas de este proyecto. De manera interesante, reduce la forma en la que entiende las afectaciones ambientales y empieza a hablar de soluciones técnicas para el tratamiento de agua. Impulsa una visión desarrollista
y deja de lado cualquier discurso que tenga que ver con la defensa del territorio entendida ampliamente, y empieza a promover la consulta como una forma de resolver la disputa. Resalta que la CFE es de la gente y que no será privatizada. Y entonces dice que aunque el proyecto nunca debió desarrollarse, se tiene que actuar responsablemente. En esta segunda etapa, que es principio del 2019, pone a los opositores del PIN dentro del campo antagonista y les llama conservadores de izquierda, clamando incluso que son financiados por movimientos ambientalistas extranjeros. Entonces vemos una extensión del marco para tratar de adecuar ciertas preocupaciones ambientales, pero ya no integrando esta noción integral sobre la defensa del territorio. Si vamos a la siguiente, por favor, que es la tercera etapa, justo cuando asesinan a Samir Flores, el día después, el 20 de febrero, una semana antes de que se lleve a cabo la consulta sobre el proyecto integral Morelos. No solamente Andrés Manuel deja pensar que el asesinato tiene que ver con un boicot a su consulta y a su proyecto, sino envigoriza un discurso populista orientado a resolver el conflicto utilizando las vías democráticas. La propuesta de solución y el marco motivacional se dirige hacia la participación en la consulta y ve exclusivamente en el marco antagónico a aquellos opositores del PIN. Los malos ya no son las empresas privadas, sino son aquellos defensores y defensoras del territorio que ven que este proyecto va a afectar su territorio. Se desmarca de gobiernos anteriores y dice que al final de cuentas hay que tomar una decisión basada en escoger entre desventajas y que no todo tiene que ser una base ideológica, sino tiene que haber también un pensamiento racional sobre qué pasa con los recursos del Estado. La que sigue, por favor. Entonces, lo que podemos ver es que, aunque no le guste a muchos partidarios de Andrés Manuel, el marco populista es útil para ver cómo se utiliza estratégicamente el discurso para posicionar amigos enemigos también en torno a política energética. En este sentido, podemos ver, a partir del análisis tricapa, cómo se utiliza estratégicamente también la construcción del problema. Gana más relevancia en el discurso de Andrés Manuel el problema de salvar a Pemex y CFE que el problema de la crisis ambiental o de la defensa del territorio. Las soluciones acaban pasando por ser soluciones técnicas, muy parecidas a cualquier discurso liberal de cualquier gobierno del norte global. Y va contra las movilizaciones contrahegemónicas encabezadas por las comunidades indígenas, en este caso el Frente de Pueblos de Puebla, Tlaxcala, Morelos. Y lo que encontramos es que Andrés Manuel construye la hegemonía del pueblo sin dar la voz a los pueblos indígenas. Prefiere utilizar el marco populista para reprimir a las minorías inconformes utilizando el poder de la mayoría. Por eso, la consulta se amplió a todos los pobladores de los 3 estados y no a las comunidades afectadas. Y por eso la consulta no fue una consulta previa indígena informada, como indica los acuerdos con la OIT, sino fue una consulta a modo para favorecer este megaproyecto. Y lo que encontramos es el uso estratégico de cómo empuja a los defensores de un campo al otro según los intereses. Y vemos que Andrés Manuel no muestra diferencia alguna respecto a sus contrapartes regionales en cuanto a la dificultad de lidiar con la oposición indígena. Sé que me pasé de tiempo, si me dejan 30 segundos de reflexión nada más. Podemos ver también en el último año cómo hay una utilización del discurso de energía limpia, categoría que por cierto fue reformada, fue acuñada durante el gobierno de Peña Nieto con la ley de la industria eléctrica. Y esta categoría le es útil a Bartlett y Andrés Manuel para impulsar proyectos como el proyecto integral Morelos. Ciertamente, Andrés Manuel se ha diferenciado respecto a gobiernos anteriores por la concentración, digamos, la defensa de la renacionalización de la CFE y de Pemex. Pero esto no diferencia mucho
en cuanto a las formas extractivas que no tomen en cuenta las formas de vida, resistencias de las comunidades indígenas. Quedan muchas ideas en el tintero que espero poder resolver en las preguntas y respuestas. Y si pueden pasar nada más la última diapositiva, por favor. Comparto mi correo electrónico y el título del artículo, que es El populismo de AMLO en México y el framing de la agenda extractivista. Con gusto se lo comparto a quien me escriba. El nombre del proyecto Populat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, vamos a cerrar la mesa con nuestro último ponente. Él es Carlos Daniel Valdovinos Pérez, es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales por la UNAM, egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente sus líneas de investigación son el colapso ecológico civilizatorio, capitalismo fósil, epistemologías latinoamericanas, transmodernidad y violencia desde una perspectiva feminista. Su título de la ponencia es Más allá del desarrollo, las alternativas vivas en la crisis climática. Entonces, Daniel, todo tuyo el micrófono. Te recuerdo 20 minutos. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por abrir estos espacios y sobre todo porque la crisis climática es una de los fenómenos más importantes actualmente y uno de los retos que enfrentamos. Y pues muchas gracias a los organizadores por la invitación y al OCA por organizar este espacio. La que sigue. Bueno, me gustaría establecer que la crisis climática no es algo del futuro, sino que es algo del presente y ya lo podemos ver en muchas comunidades actualmente, en muchos espacios geográficos y que está afectando a miles de personas. Y bueno, que los impactos más grandes que podemos ver es la exacerbación de diversos fenómenos naturales, como lo serían los huracanes o la prolongación de las sequías o la intensidad de las inundaciones que podemos ver. Y bueno, en México podemos ver la crisis y las sequías que tenemos actualmente, sobre todo en el norte del país. La que sigue, por favor. Y bueno, también quiero establecer que la crisis climática está englobada en lo que podemos ver que es la crisis civilizatoria. Y la crisis civilizatoria podemos entenderla como la concatenación de las crecientes crisis. Y estas crisis no solamente son ecológicas, sino que también son financieras, económicas, militares, espirituales, epistemológicas y políticas, y solo por mencionar algunas, ¿no? Y es por eso que vemos que esta crisis es del racionalismo occidental, con el que vemos, con el que se ha desarrollado la modernidad desde hace 500 años, ¿no? Es por eso que hay una ruptura en esta modernidad hegemónica que es la europea norteamericana, que trae consigo muchas más apellidos, si podemos decirlo así, que sería una modernidad capitalista, una modernidad heteronormativa, una modernidad patriarcal, una modernidad colonial. Y es por eso que, a pesar de que ha traído grandes avances tecnológicos e innovaciones en ciertas áreas de la ciencia, esto se ha creado gracias a la dominación por la colonialidad del poder, ser y saber, y la explotación de la madre tierra, ¿no? Y bueno, también hay una articulación de todos los sistemas de opresión actualmente, y la crisis climática es el resultado físico de todas estas opresiones que atraviesan y que están presentes sobre todo en los pueblos del sur global. Y bueno, la que sigue, porfa. La que sigue. Gracias. Y bueno, ante estas concatenaciones podemos ver varias alternativas, como el desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible bueno, más bien la crisis climática se ve como un obstáculo al desarrollo, ¿no? Se ve como una externalidad de todos los sistemas de producción y no como un causante de todo un proceso civilizatorio que viene atrás de él. Y podemos establecer que el desarrollo
sostenible, como lo establece o como lo configura la Comisión Brundtland, es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y podemos ver que este concepto es demasiado ambiguo y que actualmente ya está en crisis porque no podemos seguir hablando de desarrollo infinito en un mundo que tiene recursos finitos, ¿no? La que sigue. Y bueno, a partir de los discursos gubernamentales, yo rescaté ciertas generalidades en la esfera internacional que son los nuevos negacionismos climáticos, ¿no? Porque ya hay tanta evidencia científica y los efectos ya se ven tan presentes que ya no se puede negar esta crisis, ya no se puede negar que hay un calentamiento global o un cambio climático, pero hay ciertos discursos que son nuevos negacionismos, ¿no? Ya no se niega que no hay cambio climático, sino hay nuevas formas de detener la acción por el clima. El primero sería que el cambio climático se ve como algo nuevo o que trae externalidades positivas, como lo serían nuevas áreas de explotación para hidrocarburos, o que las temporadas de cosecha serían más prolongadas, o que habría nuevas zonas del planeta que podrían ser habitables. La segunda sería que la tecnología va a salvarnos y que los efectos del cambio climático van a ser resueltos a través de estas innovaciones que todavía ni siquiera existen o no se han desarrollado, y que, bueno, que las transiciones hacia energías renovables son costosas y pueden causar pérdidas de trabajo, pérdidas de ganancia, y que es mejor continuar con el sistema que a transformarlo, ¿no? Y la última es que es demasiado tarde para hacer algo, y esto es con el sensacionalismo, sobre todo en la media, que establece que ya los daños o los efectos al planeta han sido tan grandes que ya no van a poder cambiarse, ¿no? Ya no van a poder transformarse, pero esto sigue siendo un negacionismo y trae una inacción climática de atrás, porque se establece esta idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema. La que sigue, por en México, estos efectos se tratan de mitigar a través de diferentes mecanismos, y todos están establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional, que es del 2019 al 2024, y se establece en el objetivo 3.3 la importancia de impulsar el uso de tecnologías limpias, fomentar esquemas innovadores de producción y consumo, como la producción orgánica de alimentos, así como favorecer los sistemas de producción que prevengan el deterioro ambiental. El segundo es la estrategia 3.10.3, que menciona la necesidad de fomentar instrumentos económicos y de mercado que impulsen la reducción de emisiones de gases y de compuestos de efecto invernadero en sectores energéticos. Y como podemos ver, estos planes o estas alternativas para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático no siguen saliendo de esta racionalidad occidental o de esta racionalidad de mercado, donde se le establece valores económicos al medio ambiente y por ende a las soluciones que se establecen, ¿no? La que sigue, por favor. Sin embargo, para mí también es muy importante resaltar que ya hay nuevas transformaciones en estos discursos, porque los daños y la inminencia y pues sí, la prominencia de los efectos que va a tener el cambio climático y de la importancia de tener acción climática, porque si llegamos a un planeta de más de 1.5 grados de aumento de temperatura con relación a las épocas preindustriales, sería un planeta inhabitable, básicamente, ¿no? Y pues ya lo podemos ver, estamos apenas casi llegando al 1.1 de aumento de temperatura, y los efectos y los impactos que tiene el cambio climático en muchas comunidades y países es devastador, ¿no? Y bueno, es por ello que Antonio Guterres en un tuit establece que muchas veces los activistas climáticos son vistos como radicales, pero los verdaderos radicales son los países que siguen
aumentando la producción de combustibles fósiles. Y que tener inversiones o financiar los combustibles fósiles es una locura moral y económica. Y bueno, también lo podemos ver con organizaciones como ONU Mujeres, que a través de una de sus campañas de titulares sin sesgos, establece que muchas veces se ve a las defensoras ambientales como opositoras al desarrollo, mientras que deberíamos ver a las defensoras del territorio como conservadoras de los hábitats naturales, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también es muy importante rescatar que no todos los estados tienen el mismo discurso hacia la crisis climática, ya que las condiciones son muy diferenciadas y los impactos también van a ser muy diferenciados, así como las aportaciones son muy diferenciadas. Podemos ver todo el trabajo que realizó Anote Tong, que es un expresidente de Kiribati, y Kiribati es uno de los países que se proyecta para ser de los primeros en desaparecer a causa del aumento del nivel del mar. Y bueno, Anote Tong siempre ha llevado una campaña muy importante sobre la importancia de la acción climática y de detener las emisiones de carbono, porque si se sigue produciendo, el aumento del mal va a causar que una nación completa se desaparezca del mapa, y eso va a causar, uno, la desaparición de una cultura por completo, y dos, el desplazamiento de personas a través del cambio climático. Y también me gustaría rescatar el discurso de Mia Mottley, que es la primera ministra de Barbados, y que estableció en la COP26 en Glasgow que llegaron con mucha ambición climática y que estamos en un camino a 2.7 grados de aumento de temperatura, y que los commitments o los acuerdos que se han realizado están basados en tecnologías que no se han realizado, que no se tienen actualmente, y que estas ideologías o que estos discursos son los más peligrosos que podemos tener. Y sobre todo que es importante rescatar esto, porque muchas veces no se ve como los discursos hegemónicos, pero los discursos gubernamentales que se tienen, que están a favor de la transformación de los sistemas de producción y de consumo que se tienen actualmente, son invisibilizados, y sobre todo porque los países isleños del Pacífico han sido los que han llevado la lucha diplomática por establecer el 1.5 grados de temperatura. La que sigue, por favor. Y bueno, vemos que la racionalidad ambiental es una de las herramientas que podemos utilizar para transportarnos a esta conceptualización del cambio climático como una externalidad, o que puede ser resuelta a través de mecanismos que han sido los causantes de ella, ¿no? La que sigue. Y para ello establecí como tres principales filosofías o visiones o cosmosensaciones, que sería el buen vivir, que es una visión de los pueblos andinos que buscan que no buscan la acumulación de bienes o de dinero, sino la maduración orgánica de cada uno de los seres según sus necesidades y capacidades, pero en interdependencia y dentro del equilibrio macrocósmico y ecológico. La filosofía Ubuntu también, que es una ética de distintos pueblos africanos basada en la reciprocidad, la interdependencia, la fraternidad, y que también se centra en tres ejes, que es el individuo, la sociedad y la naturaleza. Y por último tenemos al Ecos Sarak, que simplemente puede ser traducido como autogobernanza, y es una visión de preceptos ancestrales de la India, y que incorpora al individuo dentro de la autonomía y vinculándolo con la responsabilidad hacia otros seres y hacia la naturaleza. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, podemos ver que en estas tres visiones se deslindan de los preceptos occidentales que trascienden de la dicotomía humano-naturaleza, no se centran en la producción para el consumo, sino para la soberanía, y son experiencias que consideran las relaciones armoniosas con el cosmos, con los otros seres no humanos, y que se relacionan a través de la
comunalidad y fungen como alternativas que rompen con el paradigma antropocéntrico de las ciencias occidentales, ¿no? Y bueno, que estos son lugares de colectivo, de encuentro, de solidaridad, de respeto y sobre todo de transformación biocéntrica. La que sigue, por favor. En esta establezco también que no solo son alternativas, sino que son alternativas vivas a la crisis climática y estas alternativas son los pueblos por la defensa de la vida, ¿no? La primera sería que los pueblos, a través de sus formas de vida, conservan más del 80% de la biodiversidad restante del planeta y es muy importante esto porque tenemos que aprender de estas formas ancestrales de vida, ya que habitan y conservan ecosistemas claves para la salud planetaria, como los pueblos amazónicos con la selva del Amazonas y con los vacas y vacayas en la cuenca del Congo, que es el segundo pulmón más grande del planeta, ¿no? Y estas alternativas son vivas porque ya están ahí como ejemplos que otras formas de vida, de producción o de consumo han marginalizado o invisibilizado y que estas están en constante construcción, transformación y pues sí, de construcción de los preceptos que las van construyendo y como diría un precepto zapatista, construyo a través de preguntar, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, es muy importante establecer que todos estos mecanismos que se tienen como en el Acuerdo de París, los mercados de carbono, el desarrollo sostenible o los carbon offsets, no son alternativas porque siguen dentro de estas lógicas occidentales de pensamiento y que han sido las causantes de la crisis climática, ¿no? Y que es súper importante reconocer que cualquier mecanismo que busque resolver la crisis climática que no integra a las comunidades ancestrales está destinada al fracaso. Y pues también es importante reconocer que hay diversas formas de construcción alternativa que también han recuperado estos preceptos que se encuentran en las urbes, como las ecoaldeas, y pues algunos ejemplos de estas ecoaldeas lo podemos encontrar en Cristiania, que se encuentra en Copenhague, ¿no? Y bueno, ya finalmente, en la última diapositiva, pongo una frase de Andrea Icciu, que es una mujer maya, que establece que somos naturaleza defendiéndose a sí misma y lo único que necesitamos es permitirnos aprender de las formas en las que las comunidades indígenas han habitado el mundo y sobre todo que la crisis climática es el resultado de todos los sistemas de opresión que tenemos actualmente y que si no desenraizamos todos estos sistemas de opresión, tampoco podremos llegar a construir sociedades verdaderamente sostenibles, justas y diversas. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, y a todos nuestros participantes de la mesa. Fueron temas muy interesantes y con mucha relevancia actualmente. Bueno, para no hacer más tiempo, creo que pasaremos a las preguntas si todos están de acuerdo. Tenemos por ahí un par. Para Edith Barrera, ¿cuál es el futuro de los discursos verdes internacionales y su impacto en América Latina y viceversa? Buenas tardes. ¿Sí me podrías repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿cuál es el futuro de los discursos verdes internacionales y su impacto en América Latina y viceversa? Ok, bueno, a ver, aquí yo creo que sí hay que diferenciar, ¿no? Porque como lo dije en la ponencia, el discurso verde se da a partir de intereses muy particulares, llámese intereses evidentemente primero empresariales y evidentemente también subsidiados y apoyados por ciertos gobiernos por la competencia del acaparamiento de nuevos mercados o de los recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el futuro de estos discursos? Pues que evidentemente, como dije en la ponencia, ya no estamos hablando de un desarrollo sustentable, sino que se eleva a una agenda de seguridad. Y
cuando colocamos la energía verde en la securitización, evidentemente estamos hablando de que se van a utilizar más allá de las estrategias que se venían usando como la inversión extranjera, los foros internacionales, las grandes negociaciones, o sea, eso va a continuar, pero ahora lo estamos viendo en cuanto a el manejo, sobre todo de un acaparamiento cada vez más evidente a través, ya sea de estos grandes contratos en donde únicamente se va a beneficiar la parte inversionista, ¿no? Contratos, por ejemplo, como los que tenemos del litio aquí en México, que es justamente la batalla que tiene el gobierno actual con ciertas empresas y el gobierno chino, que se tiene una negociación muy fuerte porque previas administraciones habían dado contratos de 50 años en donde podemos hacer una renovación, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Pues ahora que estamos obligados pues a pagar, ¿no?, los daños. Entonces vamos a ver más de estas lógicas hacia la acaparación de los recursos naturales bajo el paraguas del discurso verde, pero ahora elevado a esta seguritización. Es decir, con una mayor énfasis. Y como lo decía el colega que participó después de mí y la última persona que nos decían justamente, pues, ¿qué está pasando ahora con este nuevo manejo de las conceptualidades? O sea, ya no hablamos de desarrollo sustentable, ¿a quién beneficiaba también este discurso, no? Si ahora lo cambiamos por la securitización, incluso ahora de las energías verdes, bueno, entonces también tendríamos que preguntarnos a quiénes mayormente se están beneficiando. Y en el caso de América Latina, pues aquí va a depender muchísimo, yo creo que tanto de la población, como lo presentaron las dos últimas ponencias, cuál va a ser esta nueva organización social ante la penetración de estos mercados y sobre todo la acaparación de nuestros recursos, de nuestro territorio y, por qué no decirlo, también de una pérdida enorme de la bioculturalidad que tanto se presume, sobre todo en los países latinoamericanos y en todo el continente africano, ¿no? ¿Qué pasa una vez que llegan estas grandes empresas a penetrar en los mercados, en los territorios? ¿Cómo influye? ¿Cómo va cambiando? Creo que las dos últimas ponencias lo presentaron muy bien. Llegamos otra vez a este discurso binario, ¿no? Quien no está conmigo está en contra de mí, pero ahora se eleva a nivel global. Quien está en contra de las energías renovables está en contra de la vida en el planeta. Pues eso es justamente lo que tenemos que cuestionar. Gracias. La siguiente pregunta es para Felipe Soloria. Son dos preguntas. La primera dice, ¿en qué sentido entra en conflicto los discursos de AMLO con los de los pobladores en torno al PIM, pero visto desde los habitantes cercanos al PIM? Y relacionado, ¿cómo podría revertirse discursivamente el efecto del marco populista en el caso del PIM o de algún otro caso? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Pues, ¿en qué sentido entra en conflicto? Para explicarlo de manera muy sencilla, todo parte de una visión ontológica. Es decir, algo que se ha trabajado recientemente en la literatura de política ambiental desde el norte global, pero que ya tenemos tiempo apuntándolo desde el sur global, por ejemplo, Enrique Leff, es la forma en la que se concibe el ambiente como algo ajeno, algo externo al entorno humano. Y eso es algo que las comunidades, los pueblos indígenas no tienen. Tienen una forma, una ontología diferente en tanto a cómo se vinculan con el medio ambiente. Tal es así que ellos no se llaman ambientalistas, sino se llaman defensores del territorio porque la existencia está ligada con este territorio. Entonces, ¿cómo entran en conflicto? Al igual que con Andrés Manuel, con cualquier gobierno que impulse un gobierno desarrollista, como con las empresas, el tema es que para ellos el problema medioambiental no se puede separar del tema social. Por eso la importancia de hablar de conflictos socioambientales. Entonces, en tanto los diferentes gobiernos de la región, poniendo, por ejemplo, Andrés Manuel, pueden poner
como solución dádivas, digamos, socioeconómicas, algunos beneficios como reducir la tarifa eléctrica, cómo poner plantas de tratamiento de agua, formas de mitigar la contaminación. En el fondo, el impacto socioambiental para estas comunidades es la forma en la que se afecta su forma de vida, y por eso es que desde Maricel Svamp hasta muchos otros autores, pues se reconoce que estas formas de resistencia no solamente son de una forma de vida, sino es una última frontera entre capital y naturaleza. Entonces, la tensión va a ser permanente en tanto no pensemos nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y por tanto de pensar el desarrollo que este gobierno tanto busca con megaproyectos, ¿no? Y yo, bueno, creo que con eso respondería. La salida, pues simplemente creo que de manera práctica es acompañar las diferentes resistencias, entenderlas y pensar desde la academia, por ejemplo, nuevas formas de desarrollo de modelos políticos que incorporen estas visiones sin caer en el extractivismo epistemológico. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente va para Daniel. Zizek y Jameson sostienen que es más cercano al fin del mundo en términos ecológicos más que la del capitalismo. Como usted dice en su exposición, parece situarnos en un ambiente completamente nihilista. No hay más que hacer. Usted lo plantea como un negacionismo, pero no más que un negacionismo, es el último reducto para pensar alternativas reales. Y también hay otra pregunta. Pues sí, de hecho es para eso, porque las alternativas ya están, ¿no? Hay que establecer que el planeta va a estar y va a regenerarse sin o con nosotros. Entonces es muy importante establecer que también la lucha contra el cambio climático es para salvar a las comunidades que habitamos este planeta, ¿no? Porque el planeta va a seguir regenerándose. Si llegamos a una catástrofe o a un declive ecológico, el planeta va a seguir, pero que esta lucha y sobre todo las luchas ancestrales que han existido y resistido por más de 500 años, siguen diciendo que las alternativas son posibles. Y los movimientos juveniles que están atrás de todo este legado de las movilizaciones sociales y que han revitalizado la lucha contra el cambio climático, también establecemos que hay alternativas y este negacionismo de que, bueno, ya es demasiado tarde para hacer algo mejor, hay que dedicar nuestra vida a disfrutar mientras nos queda, o a producir dinero mientras nos queda, o a disfrutar la vida mientras nos queda y no hay una catástrofe medioambiental o el planeta se vuelve completamente inhabitable. Lo que nosotros decimos es que hay otras formas de habitar estos planetas, este espacio, de otras formas de relacionarnos, otras formas de construir, otras formas de producir, otras formas de consumir y sobre todo regresar a entender al ser humano como parte de la naturaleza y no como un dominador de ella o como un controlador o simplemente como un bien de mercado que puede explotarse. Entonces, a pesar de que sí es un negacionismo y es súper nihilista, también es algo muy movilizador para los movimientos que siguen protegiendo la vida, ¿no? Porque los pueblos indígenas, y como se establece, han habitado estos espacios de formas muy diferentes y que han sido los responsables de mantener la salud planetaria por mucho tiempo. Entonces, a pesar de que sí es un negacionismo porque inhabilita la acción climática, también es un motor de transformación para ver las alternativas que ya existen, que sí hay que construir nuevas en los espacios urbanos, pero también ya hay alternativas que se están construyendo en los espacios urbanos. Y también que estas alternativas no son recetas, como muchos de los mecanismos internacionales sí lo establecen, porque estas recetas están vivas, se construyen, se transforman y se interconectan conforme van avanzando, conforme van saliendo las necesidades, porque no hay modelos perfectos. Entonces, también hay que ver estas alternativas que ya existen y ver cómo puede, a través de un diálogo de saberes o de un diálogo intercultural, conectarse para aprender preceptos que pueden ayudar
a la transformación, sobre todo de los espacios urbanos o de las tecnologías que ya existen para el recuperamiento de las zonas que ya han sido devastadas ecológicamente y que necesitan una recuperación, y que ciertos conocimientos ancestrales pueden ayudarnos, pero que también las tecnologías pueden ayudar a la revitalización o a la adaptación de estos impactos en ciertos ecosistemas. Ok, y ya por último, hay un comentario para el doctor Macías. El cambio climático es usado para explicar todo y a la vez nada. Preguntan, ¿qué trabajo ha realizado la academia para sobrepasar la trampa ideológica epistemológica del cambio climático, sobre todo en el contexto como el mexicano, donde la divulgación de la información llega a cuentagotas? Bueno, es una pregunta sumamente interesante. Yo veo que es un poco difícil ofrecer alguna explicación. Creo que hay lo estamos viendo en lo que discutimos en este coloquio y en otras cosas, en la revisión de la literatura, etcétera, etcétera. Hay preocupaciones sobre los aspectos ambientales, sobre el asunto del desarrollo, sobre las políticas. Aquí vimos que expresiones críticas contra el gobierno actual a propósito de un proyecto de gasoducto, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que estamos involucrados en una sociedad en donde tenemos diferentes formas de pensar, donde hay diferentes intereses y donde pues cada quien trata de llevar agua a su molino, y lo que arrastramos nosotros en nuestra academia, que ahora que no deja de ser, de corresponder a las formas neoliberales, es justamente eso mismo, aprovechar lo que sea para ilustrar lo que nos interesa ilustrar. Yo voy a cerrar mi comentario diciéndoles, colegas, compañeros, yo no veo crisis climática. Creo que el clima, como se ha señalado, pues es muy cambiante. Creo que el planeta Tierra tiene, en términos de movimientos continentales y de mares, etcétera, subidas y bajadas. Lo que a mí me preocupa es el deterioro de las sociedades, el incremento de la pobreza, las desigualdades, es lo que va generando que existan y se amplifiquen las condiciones de desastre, por decirlo así, o condiciones de pérdida de vida o de bienes de muchos sectores de las sociedades en el mundo, ¿no? Actualmente, si uno sale a hacer trabajo de campo, a hacer recorridos, uno va a ver condiciones de existencia de deterioro ambiental brutales. Si uno supone que la sociedad en general, el cambio climático y el transcurso de la sociedad va hacia condiciones cada vez más deterioradas porque se afecta el ambiente, etcétera. Bueno, ya estamos así en muchas condiciones. Yo les hago la propuesta de que observemos, por ejemplo, el caso de Monterrey y las deficiencias de agua para surtir a la gente. Como en la ciudad de Monterrey, pues hay quienes sufren, quienes no tienen agua suficiente, pero hay quienes tienen en exceso. ¿Y a qué se debe el problema de ese sufrimiento por la falta o la escasez de ese recurso? ¿A que no llueve? Bueno, el contexto de esa zona, de esa región, es así. Todos lo sabemos. Hay sequías eventuales durante ciertos periodos de año. Y bueno, y si se generan, por ejemplo, empresas ganaderas, bueno, pues habrá un tiempo en cuando lleguen las sequías que va a morir el ganado. Lo sabemos, ¿no? O sabemos cuando hay inundaciones, sabemos que se pueden ahora mismo morir muchísima gente cuando ocurra un exceso de lluvias y les afecte una inundación. Y sabemos en qué lugares, ¿no? ¿Por qué no se actúa en relación a la gente que está en riesgo, independientemente de este discurso y todo este rollo del cambio climático, que, como decía el colega que hizo la pregunta, pues quiere explicar todo, pero en realidad no explica nada? Esa es una de las cosas que yo les transmito como reflexión final. Y nada más quiero decirle una cosa a los compañeros
y a las compañeras que tienen también esta inclinación a ubicar a quienes no compartimos el discurso dominante con ciertas formas de, antes se le decían escépticos, ¿no? Ahora le dicen negacionistas. Yo no aceptaría ubicarme en ninguno de esos encuadres. Creo simplemente que soy un científico que observa el funcionamiento de la sociedad y la naturaleza, observa y soy crítico a los discursos formales y oficiales sobre el cambio climático, pero también sobre el tema del ambientalismo y es así como expreso mi punto de vista. Yo les agradezco mucho entonces al colega que hizo la pregunta, a los organizadores, y aquí termino mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ya se nos viene la siguiente mesa, la mesa número 5, pero en otro momento podemos continuar con el debate. Muchísimas gracias a todos los participantes de la mesa. Sus puntos de vista fueron muy enriquecedores y a nombre de LOCA, pues agradecemos a toda nuestra audiencia y su participación.